Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos acá transmitiendo por este medio para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Hoy le damos a nuestro Dios toda la gloria y toda la honra por la salud, por la bendición de podernos comunicar a pesar de esta terrible pandemia que ha asolado a nuestra humanidad. Hoy vamos a levantar una oración para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y pedirle que Él sea por medio de su Santo Espíritu dirigiéndonos para que podamos cumplir con esta sagrada misión de enseñar la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, te pedimos la bendición sobre esta enseñanza, que seas tú, Señor, utilizando nuestras manos, nuestra voz, nuestros movimientos, Señor, y que seas usando tu palabra primeramente, Señor, para que toque el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos guíes y nos dirijas, bendito Dios. Que la misericordia, que tu amor, que tu bendición siempre esté guiándonos y dirigiéndonos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en esta mañana, pidiendo la bendición tuya para la gloria y la honra tuya también en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente les damos la bienvenida a todos a este momento tan especial que estamos viviendo en medio de la pandemia como iglesia. Hoy vamos a hablar del avivamiento, vamos a hablar de la responsabilidad y vamos a hablar también del compromiso. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la importancia de la fidelidad y de la obediencia que debemos tener todos nosotros para poder cumplir con este sagrado ministerio que Dios nos ha dado de ser testigos en medio de las naciones. Hoy quiero hablarles del avivamiento y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Por favor, vamos a tener también la Biblia en nuestras manos para que podamos buscar otros textos más que vamos a leer en esta mañana. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice de la siguiente manera: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este texto, queridos hermanos, se encuentra ubicado en un discurso histórico del apóstol Pedro, en un lugar también muy especial que es el pórtico de Salomón. Y en este lugar fue sanado una persona coja y el pueblo quedó maravillado de esta sanidad. Y como Pedro vio que la gente estaba admirada de lo que estaba sucediendo, entonces les pregunta, ¿por qué se maravillan de esto? Entonces, la gente estaba poniendo sus ojos en ellos como si ellos hubiesen puesto a andar a este cojo. Entonces Pedro, viendo la actitud de estas personas, levanta una
poderosa palabra o discurso, en otras formas, dirigida a los asistentes en ese momento que habían presenciado la sanidad de este cojo. Y esto trajo como consecuencia un gran avivamiento. Los milagros, las sanidades han traído avivamiento en muchas épocas, en muchos lugares, a congregaciones y a personas de manera muy especial. Y la palabra avivamiento es una palabra que debemos de tenerla muy clara nosotros, porque la mejor definición que nosotros podemos tener de lo que es avivamiento es o se refiere no a los incrédulos. Cuando hablamos de avivamiento, estamos hablándole a los creyentes, porque los incrédulos no saben, no entienden qué es el avivamiento. Por eso estas personas que estaban maravilladas, atónitas, dice la palabra, de la sanidad, no entendieron el avivamiento que se estaba produciendo por medio de este milagro y a través de la obra de Dios por medio de los apóstoles. Avivamiento es animar. Avivamiento es reanimar aquello que está vivo, aunque esté en un estado de deterioro. Creyentes que se han enfriado, creyentes que se han adormecido, y en medio de la pandemia, en medio de esta situación, muchos creyentes se han enfriado, muchos creyentes se han dormido, porque estaban acostumbrados simplemente a una reunión dominical y han caído en ese estado de adormecimiento. Tal vez otros están agonizando porque no leen la Biblia, porque no oran, porque siempre estaban esperando que otros les dieran de comer. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios se revela Él mismo a través de su santidad, Él mismo a través de su poder. Y en este texto que acabamos de leer de Hechos capítulo 3, Dios se revela por medio de la sanidad, por medio del poder, por medio de la santidad que estos hombres estaban reflejando, Pedro y los que estaban con él. Cuando Dios se revela por medio de la palabra, cuando Él mismo, en medio de su santidad y en medio de su poder, se revela con un objetivo muy claro y muy preciso, y es para que haya un nuevo comienzo de amor, un nuevo comienzo de obediencia hacia Él. Y este cojo tuvo un nuevo comienzo. Cualquiera de nosotros estaría feliz de ser sano de una enfermedad. Es como el que tiene cáncer y es sano de este cáncer. Es como un nuevo nacimiento. ¿Quién no está agradecido de lo que está sucediendo en la vida cuando se produce un avivamiento, un despertar? En el Salmo 24, vamos a mirar en el Salmo 24, por favor, sin perder este texto tan importante del libro de los Hechos. Vamos a ir al Salmo 24. En el verso 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en su lugar santo? Y la palabra de Dios nos responde en este salmo, dice: el limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Es importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos en cuenta estas preguntas que nos hace el salmista. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá subir al monte del Señor en medio de la pandemia, en medio de las tribulaciones que usted y yo podemos estar viviendo, de la angustia? ¿Quién de ustedes podrá subir cuando ha perdido su empleo, cuando ha perdido su familia, cuando ha perdido el contacto con ellos? ¿Quién entrará en el lugar santo? Es importante tener en cuenta estas preguntas en esta mañana para que podamos vivir, hermanos, en una perfecta y constante comunión con Dios. Hablemos entonces un poco acerca del avivamiento que se estaba dando, que se ha dado a través de la historia, y dice que el primer paso para el avivamiento es el arrepentimiento. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, volvamos nuevamente al libro de los Hechos. Capítulo 3 dice, así que arrepentíos, arrepentíos. El primer paso para lograr un avivamiento, un despertar de la iglesia, un despertar de ese adormecimiento que muchas personas pueden estar viviendo, es el arrepentimiento. Y cuando estamos hablando, o cuando Pedro hablaba de un arrepentimiento en este texto, estaba hablando de el quebrantamiento sincero de corazón. Es el doblegarse delante de Dios con humildad. Es el abandonar el pecado. Por eso, mis queridos hermanos, si queremos un avivamiento, si tú quieres un avivamiento, tienes que, primero que todo, arrepentirse. Y debes convertirte para que sean borrados vuestros pecados, para que podamos venir a la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Cuando usted se arrepiente, cuando usted comienza a abandonar esos hábitos que usted tenía antes y que de pronto ahora por la pandemia los ha vuelto a adquirir, cuando esto suceda, hermanos, va a fluir algo muy importante en medio de nosotros. Va a crearse un deseo irresistible de oír la palabra de Dios. Y así lo dice este texto. Dice que aquellas personas se maravillaban y cuando las personas se maravillan, tienen el deseo irresistible de oír la palabra de Dios, entonces Pedro, nosotros los que enseñamos la palabra, vemos y le respondemos al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Uno no se maravilla de la palabra cuando no está avivado. Uno no se maravilla de la palabra porque la ha leído de manera tradicional o en forma de conocimiento solamente. Pero cuando usted se arrepienta y comience a cambiar de actitud, va a fluir en usted, hermanos, el deseo irresistible de la palabra de Dios. En otras palabras, va a haber hambre. Hambre espiritual. Si usted no ha sentido hambre espiritual en este momento, arrepiéntase. Cambie de actitud. Porque este estancamiento que el diablo ha producido y que quiere producir a través de esta pandemia en medio de su hogar, en medio de su casa,
Cuando tú tienes una idea de que solamente en el templo, solamente a través del pastor o del líder es que tú recibes la palabra de Dios, hay que analizar eso con mucho cuidado. Cuando se despierta esta hambre espiritual, también se va a manifestar una gran reverencia. Se va a manifestar, hermanos, la honra, se va a manifestar el respeto, se va a manifestar la valoración por las cosas de Dios. Y yo aspiro, hermanos, que cuando reabramos nuestro templo, usted regrese no solamente con hambre espiritual, sino reverente, que regrese a un lugar que ha sido dedicado para la predicación, no para el cuchicheo, no para oír radio, no para oír celular, no para comer. Es un lugar de honra, un lugar de respeto, un lugar donde Dios nos ha permitido tener para valorar las cosas que Él, para testificar de lo que Dios nos ha dado. También se va a manifestar en nosotros, o aspiro que se manifieste en medio de nosotros, porque esa es mi oración, esa reverencia, ese respeto, esa valoración por la obra de Dios en medio de nosotros. Cuando hay hambre espiritual, hermanos, se despierta un deseo de búsqueda de la presencia de Dios. Cuando usted ha experimentado hambre física, se despierta un deseo, una ansiedad en su vida, en su cuerpo, algo que lo desespera a uno por buscar agua, por buscar alimento, por saciar su cuerpo. Yo aspiro, hermanos, que cuando reabramos nuestro templo, haya un hambre, haya una actitud de adoración. El nivel de espiritualidad de un pueblo se puede ver, queridos hermanos, en su actitud de adorar. Cuando el pueblo adora a Dios, ahí se puede ver la actitud de Dios. Ahí se puede ver la actitud suya adorando a Dios. Y la adoración, hermanos, es una evidencia de un avivamiento. Pedro decía, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, para que hayan tiempos de restauración. Y es aquí en la Escritura, es aquí en la palabra de Dios que está la revelación de la palabra única y absoluta de Dios. Esta es la revelación de Dios para nosotros. Es la revelación especial. Aquí en la palabra está la apertura que todos nosotros tenemos para entender los asuntos del Señor. Y para agregar más, queridos hermanos, en esta mañana debemos rendir una total obediencia al Señor. Un gran compromiso y una gran responsabilidad. Avivamiento implica compromiso y responsabilidad del creyente con el reino de Dios, con su justicia. Y podemos definir en esta mañana la palabra responsabilidad.
como reconocer, como aceptar las consecuencias personales de un hecho, sea por acción o por omisión. El compromiso te va a exigir responsabilidad. El compromiso te va a exigir la actitud que te va a llevar, querido hermano y hermana, a actuar con diligencia para que como siervos, como sacerdotes de Dios podamos cumplir con esta obligación que usted y yo hemos adquirido cuando recibimos. Por eso el Señor a través de Pedro dice: arrepentíos y convertíos. Y usted y yo nos hemos convertido no a una religión, sino a la palabra de Dios. En Primera de Corintios, vamos a observar Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Versículo 10 hasta el versículo 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la aclarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra, escuchen hermanos, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque así como el fuego, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo aquí hace referencia, queridos hermanos, a tres tipos de responsabilidad. Y yo llamaría a esto a una responsabilidad espiritual. Primero, él habla de una responsabilidad de un arquitecto, un perito, un profesional. Versículo 10. Habla de una responsabilidad de un perito arquitecto, y lo más probable, queridos hermanos, es que se esté refiriendo a una persona que está evangelizando, que está discipulando a otra persona. Porque esta es la tarea que nos corresponde a todos los creyentes según Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted hace discípulos, cuando usted evangeliza, usted tiene, óigame bien, la gran responsabilidad de poner un buen fundamento. Y ese buen fundamento, ese único fundamento se llama Jesucristo. Jesucristo. Usted no tiene la responsabilidad de poner el fundamento de la DBC o de la Presbiteriana o de la Cumberland, etcétera. No.
El fundamento que usted y yo tenemos que colocar, nuestra responsabilidad es Jesucristo. ¿Por qué lo dice? Porque el apóstol Pablo nos recuerda que usted y yo somos peritos arquitectos, hermanos. Y que como buenos arquitectos tenemos que cimentar las vidas que Dios permite que conozcamos, que les compartamos del Evangelio, para poderlas cimentar en una vida de fe sobre la obra de Jesucristo, en Cristo mismo. Porque si no lo hacemos, hermanos, óigame bien, si no lo hacemos así, seremos como el hombre de aquella parábola que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan de esta parábola? Jesús les dijo, un hombre edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino los momentos difíciles, cuando vino la tormenta, el agua, la borrasca, la casa se cayó, porque no estaba cimentada sobre la roca. Y la responsabilidad no es del pastor. Yo tengo mi responsabilidad como líder espiritual, y es de enseñar, entrenar, corregir, exhortar y motivarles a ustedes para que asuman la responsabilidad sobre la cual está sobre nosotros, está sobre usted. Que si ponemos, hermanos, Pablo es muy claro y muy preciso en este texto de Corintios, en el capítulo 3. Dice que si ponemos un mal fundamento, nos va a ir mal. Entonces, usted y yo tenemos, hermanos, una responsabilidad como arquitectos, peritos, profesionales de Dios. En segundo lugar, hablando de responsabilidad, es la responsabilidad que tenemos de edificar. El versículo 12 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, edificar es discipular. Edificar es pastorear. Edificar es enseñar. Y esta responsabilidad, queridos hermanos, va muy ligada con cada uno de nosotros. Iniciando por los pastores, seguida por los diáconos y por los líderes y también por los maestros de las diferentes áreas de la escuela. ¿Por qué? Pues nada menos que la edificación es sobre la vida de los discípulos, de las personas que Dios ha colocado delante de nosotros. Y tanto usted como yo tenemos una gran responsabilidad de edificar y tenemos que dar cuenta a Dios por esas vidas que Dios nos ha colocado. Hermanos, lo que les estoy diciendo, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si la iglesia no tiene una buena educación, no tiene una buena visión, no somos educados, no educamos, si usted está perdiendo el tiempo teniendo dones para enseñar, yo le digo, hermanos, que después de esta pandemia, cuando abramos el templo, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que edifique la vida de los diferentes discípulos que van a llegar. No podemos volver al tiempo de que no quiero enseñar, que no quiero cantar, que no quiero tocar. Usted y yo tenemos que dar cuenta por la vida de esas personas. Y lógicamente,
tenemos que dar cuenta a Dios por la vida de nuestra, de manera personal. ¿Por qué? Porque cada uno de los que hemos creído que somos ahora cristianos, debemos tener a nuestro cargo a otros creyentes, sean niños, sean jóvenes, sean hombres, sean mujeres, sean sordos, cada uno, óiganme bien, cada uno de nosotros, dentro de la pandemia y fuera de la pandemia, con trabajo o sin trabajo, con templo abierto o sin templo abierto, usted debe asumir el compromiso de edificar sobre el fundamento que se llama Jesucristo. Hermanos, no sé si me hago entender en esta mañana, pero esos sordos, esos niños, esos adolescentes, esos hombres y mujeres de edad avanzada en nuestra iglesia son oro, son plata, son piedras preciosas, hermanos. Y si no lo hacemos así, si no hacemos la obra cada uno, esta se va a hacer manifiesta. El palo de limones da limones, no da naranjas. El palo de limones da limones, no da manzanas. Y quisiera que observáramos el libro de Ezequiel, un libro que hemos estudiado los miércoles. En el capítulo 13, observen lo que dice Ezequiel en el versículo 10. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí los otros la recubrían con lodo. Hermanos, en este texto, en este pasaje, Ezequiel está hablando de la condenación de los falsos profetas, y yo no quiero que usted se convierta en un falso maestro, en un falso profeta. Que la primera iglesia bautista de Medellín sea una iglesia que no engañe con huecas sutilezas, con fábulas, con experiencias pentecostales o no. No, hermanos. Ezequiel dice: no engañen al pueblo con paz, sin haber paz. No puedo engañar a la gente, hermanos, de que no hay el coronavirus. El coronavirus existe, el coronavirus sigue andando, sigue influyendo el ambiente. Por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad de cuidarnos. Abramos o no nuestro templo, tenemos que cuidarlo. No podemos engañar al pueblo: ya pasó todo, ya no vamos a usar tapaboca, no vamos a usar... No. Yo no puedo engañarlos, hermanos. Dice que unos edificaban la pared, pero que otros le echaban barro suelto. Una cosa es edificar y otra cosa es echar el barro suelto. Cuando usted edifica, usted está poniendo todo su interés en lo que debe estar haciendo. Tener mucho cuidado, porque no es barro suelto. El barro suelto se cae. Yo no soy perito, hermanos, de albañilería. No sé pegar, no sé resanar las paredes, pero sí he visto que si, y cuando lo he intentado hacer, la mezcla y me queda demasiada aguada, la tiro y se me riega, se me cae.
porque no soy un perito en esa circunstancia. Y aquí en este texto de Ezequiel nos dice que unos edificaban la pared de manera correcta y precisa, pero otros estaban solamente haciendo barro suelto, y ese barro suelto se va a caer, hermanos. Que usted no sea de los que echa barro suelto en la iglesia, en su vida, en su familia, en su hogar, con su pareja, con sus hijos. Edifique bien su hogar, edifique bien su pareja, edifique bien a sus niños, a sus jóvenes, a sus mujeres, a sus hombres, a sus sordos. ¿Para qué? Para que no seas como aquel que echaba barro suelto sobre estas paredes, porque cuando venga la lluvia, cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias difíciles, las frustraciones, muchos te van a decir, muchos nos van a decir, queridos hermanos, ¿dónde están las falsas promesas de sanidad, de prosperidad que me predicaban en la iglesia? Por eso nosotros no hacemos un énfasis, no edificamos sobre las experiencias pentecostales. No edificamos sobre las falsas promesas de sanidad. Yo no invito a la gente, queridos hermanos, ya van a abrir el templo, ven porque aquí te van a orar para que el Señor te dé un empleo, para que el Señor te dé sanidad, para que el Señor te dé prosperidad. Nosotros no somos una iglesia, ni lo seremos jamás que prediquemos la prosperidad. Dios sí sana, Dios prospera, pero al que es comprometido y al que es responsable, al que es fiel y al que es obediente con Él. El versículo 14, queridos hermanos, de Ezequiel, capítulo 13, dice: así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con todo el lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, después de esta pandemia y durante la pandemia, nosotros hemos podido saber que Dios está desmantelando toda mentira, está quitando todo show, y todo show caerá. Como esta pared. Dios la desbaratará. Dios quitará todo espectáculo que se estuvo dando durante mucho tiempo. Tanta falsa predicación, tantos falsos maestros y profetas que se han levantado, apóstoles. En el versículo 15 dice: cumpliré así mi furor en la pared. Ojo. Y en los que la recubrieron con todo el lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Uy, hermanos, tremenda la actividad que Dios está desarrollando en medio de nosotros a nivel de todo el mundo. Dios cumplirá su palabra. Toda edificación que se ha construido con la fachada del show, de la prosperidad, de ven a Cristo y serás sano, ven a Cristo y será prosperado, siembra en la iglesia y Dios te multiplicará 7 veces. Hermanos, Dios cumplirá su palabra, yo sí lo creo.
Pero también dice la Escritura que toda falsa enseñanza caerá, como también los falsos profetas y apóstoles caerán. Toda mentira, toda injusticia será descubierta. Este mundo, queridos hermanos, estará, o que estaba ya llenándose de visiones, porque eso era lo que estábamos experimentando. El Señor dijo, la visión por aquí, la visión por allá. Y el Señor me dio un sueño. Dios me dijo, eso es mentira. Dios nos ha dado su revelación, nos ha dado su palabra. ¿Saben, hermanos, cómo se llama eso de visiones, sueños? Lo que Dios me dijo, eso se llama adivinación, eso se llama magia, eso se llama práctica pagana. Y muchas de ellas se han colado en las doctrinas y en las normas de muchas iglesias en el mundo. En Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, queridos hermanos, en el capítulo 3, Primera de Corintios. Observen lo que dice el apóstol Pablo, versículo 10, en el texto que leíamos ahora. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, Dios lo ha puesto a usted como arquitecto, como perito, como un profesional para edificar. Pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica. ¿Qué fundamento estás colocando, querido hermano, en la vida de tus discípulos, de tu familia? Es tu responsabilidad, no es la mía, no es la de la denominación bautista, no es la de ninguna religión. Tu responsabilidad es solamente tuya. Nadie puede poner otro fundamento. Y pilas con esto, queridos hermanos, porque es nuestra gran responsabilidad colocar el único fundamento que se llama Jesucristo. No sé si hasta el momento estoy siendo claro. La tercera responsabilidad, o diría la tercera tipo de responsabilidad, es la responsabilidad de sobreedificar. Y esta responsabilidad consiste en que cada uno debe mirar cómo lo hace. Muy bueno la supervisión del pastor, muy bueno la supervisión de los líderes, de la iglesia misma. Pero es que no es la responsabilidad de ellos, es tu responsabilidad. Mirar cómo lo estás haciendo, y si no lo estás haciendo, ¡ojo! No puedes esperar a que otra persona lo haga por ti. Porque para eso sí están listos los testigos de Jehová, los unitarios, los mormones, todas las sectas falsas de este mundo están listas para edificar lo que tú no has querido edificar. Usted como padre tiene que educar a sus hijos, porque si usted no los educa, entonces vendrá el vecino, vendrá el compañero de colegio, vendrá el profesor, el maestro ateo, y te edificará a tus hijos, tu familia. Tu negocio tiene que ser edificado por ti, porque no le puedes soltar el negocio a otra persona,
Porque si tú se la sueltas a otra persona, no va a tener el sentido de pertenencia que tienes tú. No espere, hermano, que otra persona lo haga por usted. Usted, dice la palabra, usted tiene que ser el perito arquitecto. Usted debe poner el fundamento. Usted es el que coloca el muro. Usted es el que coloca el ladrillo por ladrillo. Pero tenemos que mirar cómo lo hacemos. Yo no sé de construcción, pero yo sí he visto algunos hombres que colocan una piolita y colocan un trompito. Y me preguntaba para qué era eso de la cuerdita. Y pregunté y me dijeron es para mantener la verticalidad, para mantener el muro en la posición correcta. ¿Saben qué es la cuerdita para nosotros, hermanos? La palabra de Dios. Es la guía. Es la directriz para discipular. No hay otro libro más diferente. No hay otro libro que podamos usar. En este libro está el fundamento de la palabra de Dios. Pero tenemos que mirarla con diligencia. Tenemos que verla con diligencia, con amor. Hay que ser diligentes. Y eso es lo que llamo responsabilidad, hermanos. Eso es lo que yo llamo una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros, cada uno, usted, hermano, debe velar por su crecimiento espiritual. Usted debe velar por el crecimiento de sus niños, de sus alumnos, de sus sordos, de sus discípulos. Cada uno debe buscar los medios. Y hoy tenemos tecnología. Hoy tenemos cantidades de cosas en Google, en YouTube, que nos pueden ayudar para mejorar la calidad de la edificación. Cada uno debe buscar sus medios, hermanos, sus recursos. Y recordar, hermanos, que Dios es su proveedor. Dios nos la ha dado, su palabra, nos ha dado su gracia. En todas las áreas, Dios nos ha dado los recursos. Y les puedo nombrar algunos recursos. Dios nos ha dado la oración. Señor, enséñanos a orar, y Jesús les enseñó a orar. El Señor nos ha dado la palabra en español, en el idioma que nosotros estemos hablando. El Señor nos ha dado herramientas como el ayuno. El Señor nos ha dado una congregación, nos ha dado hermanos, y dice su palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El Señor nos ha dado autoridades también en la iglesia, nos ha dado apóstoles, pastores, nos ha dado predicadores, nos ha dado maestros, nos ha dado evangelistas. Y yo creo, queridos hermanos, que solo los que son bebés espirituales están exentos de esta responsabilidad. Y cuando hablo de bebés espirituales, estoy hablando de esas personas que están llegando, que van a llegar nuevas a la iglesia, a la congregación. Usted que lleva varios años, hermanos, varios años que ya es bautizado, usted ya no es un bebé espiritual. Y si usted se considera un bebé espiritual, es un sinvergüenza. Solamente los bebés espirituales están exentos de esta responsabilidad de sobreedificar a otros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los neófitos
no enseñan a otros. Y yo estoy seguro que si usted es un bebé espiritual, a usted le va a llegar la hora, no se preocupe porque usted está escuchando hoy la palabra de Dios y está aprendiendo. A usted también le va a llegar la hora para enseñar. A usted le va a llegar la hora para ser maestro. Prepárese, ore, estudie la palabra de Dios, congréguese, ayune. Dígale al pastor, pastor, enséñeme para yo ser un líder, para yo ser un pastor, un evangelista. Hermanos, la naturaleza nos enseña que nadie se queda bebé. Nadie se queda bebé físico, ni nadie se puede quedar bebé espiritual toda la vida. Recuerda que el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, sin avivamiento no hay responsabilidad. Sin avivamiento no hay compromiso. Cuando falta el avivamiento en una congregación, cuando falta el arrepentimiento, cuando falta esto tan importante, este quebrantamiento en una iglesia, en una congregación, los creyentes tienden a ser irresponsables. Cuando falta avivamiento en una congregación, el creyente, se lo repito hermanos, aunque nos duela los oídos en esta mañana, el avivamiento ha faltado. ¿Por qué? Porque usted o yo o todos juntos hemos sido irresponsables, no solamente en la primera iglesia bautista, sino en toda la humanidad. Recuerden, queridos hermanos, la causa número 1 para que no haya un avivamiento es la falta de arrepentimiento, la falta de búsqueda de la presencia de Dios en la intimidad, en lo secreto de la habitación de cada uno de nosotros, la falta de búsqueda de alimento espiritual. En otras palabras, muy poco estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, el no querer congregarse. Y todo esto causa también una consecuencia de todas las cosas anteriores que les he estado enumerando. El avivamiento comienza no con caídas, no con hablar en lenguas. El avivamiento comienza en cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Recuerden que el enfriamiento es falta de avivamiento. Y el enfriamiento es un arma que el diablo ha tratado por toda la vida de utilizar en contra del creyente y de la iglesia. Pero gracias a Dios, a través de la historia hemos podido ver grandes avivamientos de hombres que trajeron avivamiento a otras congregaciones, en otras partes del mundo, y ganaron la batalla frente a Satanás, que traía enfriamiento, división, confusión, crisis, muerte. Y vuelvo y lo repito, hermano, yo creo que el enemigo ha tratado a través de este confinamiento en nuestros hogares, en nuestras casas, y dijo,
voy a tratar de enfriar a la iglesia y cerraré los templos y haré que el gobierno cierre y que el ministerio de salud cierre y los pastores se morirán de hambre y tal vez se enfriarán y tal vez muchos se han enfriado y tal vez muchos se han muerto de hambre también porque han desconfiado, porque no han sido responsables, porque no han sido comprometidos con el Señor. Y el diablo ha querido destruir no solamente la iglesia, sino a ti, querido hermano, que eres miembro de la iglesia. Ha querido destruirte a ti en medio de este confinamiento, de esta pandemia a nivel mundial, para destruir la iglesia. Es una estrategia de Satanás para retardar la obra de Dios, para retardar el trabajo, para retardar la responsabilidad del compromiso que tú has adquirido. Pero me he dado cuenta, queridos hermanos, que a través de esta pandemia, la iglesia ha crecido, la iglesia se ha motivado. Y hay del diablo y hay de todas sus huestes espirituales, porque cuando la iglesia salga, cuando la iglesia vuelva nuevamente a la normalidad, no es para volver a conformarse, es para derramar un avivamiento en toda la nación y en toda nuestra ciudad. La estrategia del diablo para retardar la obra de Dios, yo la llamo, o alguien también leí en una revista que decía, es la fortaleza del amor frío. La fortaleza del amor frío, hermanos. Una construcción del enemigo es muy efectiva. El enemigo sabe construir. Pero recuerden que si la iglesia está unida, si la iglesia tiene una mente vencedora en Cristo Jesús, si usted, hermano, está comprometida, por favor, se lo suplico, no permitas que el enemigo te ponga zancadilla o te ponga una gran roca delante y te impida crecer en medio de esta pandemia, que te impida avanzar. Si te rechazan, si se burlan de ustedes, no se extrañen, porque la palabra de Dios dice que el mundo los aborrecerá, te van a desanimar, no te quieren porque eres cristiano evangélico. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Me puede preguntar, pastor, entonces ¿qué hago ahora que voy a salir para mi templo? Ahora que vamos a abrir el templo, ahora que vamos a salir de esto, hermanos. La primera cosa que yo quiero decirte es, hermanos, arrepiéntete. Amigo, arrepiéntete. Abandona el pecado totalmente y busque apropiarse de la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es bendición de Dios. Aprópiate de la obra de Cristo allí donde tú te congregas, allí en el barrio donde tú vives. Solamente arrepintiéndote tú podrás ser libre del pecado, y solamente así usted y yo, querido amigo, hermano e iglesia, podemos crecer. Solo con Cristo usted entenderá cómo combatir el pecado. Solamente leyendo la palabra de Dios usted puede entender cómo combatir el pecado y mantenerse en santidad.
¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepiéntete. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hambre de la palabra. Hambre de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que nos da comunión. Es la única que nos da intimidad con el Señor. Hermanos, la palabra es la única revelación que tenemos de Dios. No hay sueños, no hay visiones, no hay apóstoles hoy en día. Tenemos la palabra, la única. Tenemos la verdad de Dios. Y cuando tú lees la palabra, cuando tú desarrollas esa hambre espiritual a través de ella, hay una sensación tan especial, hay una cercanía con Dios. Estudia, lee la palabra cada día, ora sin dudar que todo lo que está en este libro es verdad, palabra de Dios. Que las escrituras son las que dan testimonio de Él. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Primero, arrepentirnos. Segundo, convertirnos a la palabra. Y tercero, el amor. ¿Qué es el amor, hermanos? El amor es sometimiento a Dios. Amor es resistirnos al diablo. Cuando venga la división, cuando venga el chisme, cuando venga la murmuración, cuando venga el juicio, cuando vengan los celos, cuando vengan las envidias, el amor te va a ayudar, hermano. El amor te va a ayudar a honrar a tus hermanos, a tu esposa, a tu familia, a tus amigos, a tu pastor, a tus autoridades. Te va a ayudar, hermanos, a valorarlos. Gloria a Dios. La Escritura dice, no deis lugar al diablo, porque el diablo puede endurecer tu corazón. Pero recuerda, hermanos, cuando hay compromiso, cuando hay fidelidad, cuando hay responsabilidad, hay amor. Cuando hay compromiso, cuando hay fidelidad, hay pasión por servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso yo le invito en esta mañana para que le sirvas con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y recuerda que el que ama debe amar a su hermano también. Porque si no amas a tu hermano, eres mentiroso. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, hambre por la palabra y ten mucho amor en el servicio, en todo lo que tú hagas. Iglesia, vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor, dándole gracias a Dios para que estos elementos se conviertan en una realidad en medio de nosotros. Yo aspiro a salir de esta casa, a abrir el templo con todas las normas y responsabilidad y compromiso que me exige mi Estado, mi patria y mis hermanos. Pero también con el deseo intenso de que usted regrese con su esposa, con sus hijos, con compromiso y con fidelidad, como lo han hecho hasta el día de hoy. Y si no lo han hecho, hermano, arrepiéntase, vuelva
al estudio de la palabra de Dios, reconcíliese y llénese de amor por su comunidad, por su iglesia, con sus pastores, con sus líderes, porque esta es la voluntad de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, en esta mañana, Señor, oramos, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, por este estudio que hemos tenido, Señor. Gracias por esta palabra, por este discurso de Pedro, Señor, ante el pórtico de Salomón. Gracias, Señor, porque muchos se maravillarán, Señor, no solamente por las sanidades o por las bendiciones que tú puedes dar, sino porque encontrarán al verdadero, al único, al justo, al santo, a nuestro Salvador, a Jesucristo. Señor, ayúdanos a construir bien. Ayúdanos, Señor, a revocar como debe ser, bendito Dios, no con falsas promesas a aquellos que tú pongas, Señor, delante de nosotros, sino diciéndole lo que es. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también recordarles que tal fue el amor de Dios para con ellos, que Jesucristo vino para perdonar. Y recordar de que si le recibimos, que si le aceptamos como su único y suficiente Salvador, Dios traerá la gracia total, no radical ni temporal, la gracia total y radical para cada uno de ellos. Así como nos la has dado a nosotros, Señor, ayúdanos a compartir, a edificar en otros. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, bendice tu iglesia, bendice a nuestros hermanos, guárdanos y líbranos del mal, Señor. En Cristo Jesús oramos, pidiendo la bendición tuya, Señor, sobre todos nosotros en este lugar. Gracias, bendito Dios, por todas las cosas maravillosas que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Derrama, levanta una oración al Señor ahí, comprométete con Él en esta mañana y dile al Señor: Señor, grande eres tú. En esta mañana, alaba y glorifica la presencia de Dios en medio de nosotros, Señor, en este lugar. Nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces por nosotros. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Cristo. Derrama, Señor, tu bendición. Gracias. Muchas, muchas gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, gloria a Dios, ese aplauso para el Señor. Démosle la gloria y la honra a Él, hermanos. Les invitamos, le damos gracias por haber estado en esta mañana escuchando esta hermosa enseñanza. Y les esperamos los miércoles a las 6 de la tarde. Entramos a ver el libro de Malaquías. Ya nos quedan 2 libros de la Biblia, léanlos, los últimos 2 del Antiguo Testamento, y espero que haya sido de mucha bendición estudiar este Antiguo Testamento. Y el domingo próximo, a las 10 de la mañana, si Dios nos permite, estaremos también transmitiendo la palabra de Dios por este medio. Muchas gracias. Les habló el pastor Omar Arias de la Primera Iglesia Bautista y su esposa Lilian López, intérprete de lengua de señas. Una bendición para todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les proteja en esta semana.